La taberna de Tannhauser, treinta y tantos, Felipe José el Granjero. Exactamente. Hola, 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 amigos de la taberna de Tannhauser. Hola, Juan. Muy buenas, Juan, bienvenidos como siempre a esta que es vuestra casa, en este caso vuestra taberna. Como habéis visto, estrenamos escenario. Taberna medieval. Taberna medieval. Un poquito lúgubre, un poquito apestosa. Bueno, tiene lo que viene siendo una taberna. Que no es su encanto, o sea, ese olor a rancio, a madera. Exacto, el La encanto. mezcla de los alcoholes y las maderas. La importancia del barniz. Sí. Hoy tratamos de un autor que para mí es un tapado, es un autor muy poco conocido, pero que es muy relevante. Se trata de Philippe José Farmer. Philippe José el Granjero. El Granjero, Felipe José. ¿Por qué digo que es un tapado? Porque tiene un montón de premios Nebula y Hugo, pero un montón. Voy a decir algo que siempre se nos olvida. Hay un premio aparte, que es el premio Locus, que también es un premio importante. Siempre hablamos de los Nebula y los Hugo Sí, como los Nobeles de, sí, o claro. los Oscar de... Pero cuidado con los premios Locus, Y ser finalista en un Nebula o en un Hugo o en un Locus es muy importante, abre muchísimas puertas. Sí, no solo ganarlo, sino ser finalista. En este caso, este señor tiene un montón de premios Nebula, de premios Hugo. Lo que pasa es que es un autor que no es tan conocido por la masa, por la gente común y corriente, no es un autor tan conocido. Yo voy a contar lo que me pasó con este autor para que veáis un poco qué es lo que os puede estar pasando a más de uno en general. Lo que me ha pasado a mí, seguro. Eso es. Hemos leído cosas de Philippe José Farmer, pero no sabíamos quién era. No sabían que era suya. Sí. O sea, nosotros tenemos una anécdota. Yo le dejé el libro de Flesh de Philippe José Farmer. He leído Los Amantes. Uno de mis libros favoritos, por lo que implica y en la época en la que está escrito, es Los Jinetes del Salario Púrpura, que hablaremos de él, que está a caballo entre una novela. Y yo no sabía que era de Philippe José Farmer. Sí, claro, por eso digo que es un tapado, es decir, no es un... Y mira que el nombre es muy quedón, porque es un nombre llamativo, Philippe José Farmer, un señor que es norteamericano, ya fallecido, ya no está entre nosotros, pero sí que es cierto que a comparación de Asimov o Lem o Arthur C. Clarke, no tiene el nombre que tiene esta gente, ni la fama, vamos. Pero ya digo que es uno de los importantes de la ciencia ficción. Yo tengo que reconocer que yo empecé a leer ciencia ficción por el género y no por el autor hasta determinada época de mi vida. A partir de determinada época de mi vida me di cuenta de que me gustaban determinados autores por su forma de escribir. Siempre lo he dicho, hicimos hace poco... Eso es, cribas, digamos, que dices, si es de Bradbury tiene que ser bueno. Si es de Asimov tiene que ser bueno, si es de Niven tiene que ser bueno. Ya, para mí es un error que después con el tiempo no siempre tiene por qué ser así. He reconocido que no, que hay, que yo tenía libros que no sabía quién los había escrito y que después me he dado cuenta de que esos autores hay cosas que me gustan de ellos y cosas que no, como todo. Pero hubo una época en la que yo leía por contexto, es decir, por género. Luego otra en la que pasé a leer por autores y luego me di cuenta de que no, de que tenía que leer género. O sea, si cae algo bueno en tus manos y después miras el autor y dices, qué bien hecho, tío. Y es lo que nos ha pasado con Philippe José Farmer. Claro. Es decir, de leerte novelas suyas y decir, yo no me acordaba, vamos, no sé si lo vi o no lo vi, pero no sabía que era suya y efectivamente era suya y es... Particularidades de Philippe José Farmer. Se le reconoce como uno de los autores que más ha metido el erotismo dentro de sus obras. Bueno, hay que entender que fue uno de los primeros traductores del Kama Sutra. Entonces estamos ante un señor que le iba a marchar. O sea, era una cosa que le motivaba. Digamos, fue uno de los primeros traductores del Kama Sutra y de Las Mil y una Noche. Claro.
Y entonces, pues es un señor que le importaba, era un tema que le importaba, y siempre que tenía oportunidad, yo puedo contar pasajes de sus libros porque además no estamos hablando... Los amantes es un libro muy, muy concreto. Pero no estamos hablando solo de que meta erotismo en sus obras, sino que vuela la imaginación. Es decir, por ejemplo, en la saga de la mazmorra, de la Torre Negra, luego explicaremos de qué va y tal. Uno de los personajes, es un ser insecto, digamos. Es un insecto muy evolucionado. Un insectoide Un futurista. insectoide muy evolucionado. ¿Qué pasa? Que los que le gustan a Orson Scott Card. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que los insectos se reproducen por feromonas. Es decir, cuando están en época de Ya celo, se comunican por feromonas. se comunican por feromonas y tal. ¿Qué pasa? Que este ser entra en celo Y adiós. y todos los compañeros de este ser empiezan a encontrarse súper cachondos, sin saber por qué, hasta que dicen, no, es que estoy en celo, separaros un poquito, porque si no aquí todos terminamos como el Rosario de la Aurora. Esto os da una idea de la imaginación que le echaba, o sea, que no era solo meter escenas eróticas o tal, no, es que le echaba imaginación a la hora de meterlo. Y es un autor muy considerado por eso. Para mí hay dos cosas que le caracterizan. Una es esa y otra es el vasto conocimiento de la literatura, porque Sí. en la serie de Riverdale aparece gente como Mark Twain. Sí, esto es otra particularidad, que tiene obras en las que aparecen personajes de otras obras, incluso personajes reales. Por ejemplo, Phileas Fogg, de La Vuelta al Mundo en 80 días, tiene un relato, tiene un libro, que el personaje principal es Phileas Fogg. Hasta Jesucristo sale en una de sus obras. Es decir, era un tipo... Y yo tengo que romper una lanza porque habrá quien diga, qué fácil meter... No es tan fácil. Es decir, coger el personaje de otro, que ha creado otro, y hacer una historia nueva con ello, tiene su dificultad. Claro, o sea, ahí está el nivel del literato. Claro, y como dices tú, y el conocimiento que tenía de... Eso es, o sea, si no tienes ese conocimiento, si tú no has indagado sobre el personaje, ¿tú qué puedes hacer? Porque, de hecho, hay un libro en el que habla de el personaje, no sé si es hijo o hija, de Dorothy. Sí, el hijo. El hijo de Dorothy, la de Mago de Oz. Mm. O sea, estamos hablando de que la saga continúa. Sí. Sí, es un personaje que además pilota un avión, es piloto de avión y tiene un accidente, no sé qué pasa. Pero a mí me parece muy interesante. Sí, a mí me parece muy supuesto. interesante. Porque ha habido mucha controversia, por ejemplo, con las últimas películas que se han hecho de Sherlock Holmes. Las de Robert Downey Jr. Dicen, no, es que los puristas, como siempre los puristas, poniendo el grito en el cielo. No, es que no es un... Bueno, es una revisión. Es decir, tú puedes coger un personaje y darle tu vueltecita. Y no pasa nada. Si es interesante, no, yo creo que no pasa Yo nada. entiendo a los ortodoxos, yo los entiendo, ¿eh? Yo no lo soy. Soy más bien todo lo contrario. No es que sea anti, ¿vale? Pero yo voy a decir lo que digo siempre. Agradezco cuando alguien coge algo y le da una vuelta de tuerca. Claro. Agradezco el toque de frescura que le puede Esto llegar es. a dar al personaje. Otra cosa es que yo vea que hay falta de respeto hacia el personaje o falta de respeto hacia el escenario donde se desarrolla. O si se les ha ido mucho la olla. Exacto. Y le dan un giro tan completo que no tiene nada que ver. Eso ya es otra cosa. Os voy a poner un ejemplo. Hace muy poquito he visto la película de Kraven, el cazador, y para mí Kraven, yo que soy asiduo lector de cómics de blanco y negro, de cuando los cómics venían en álbumes de pequeñitos de bolsillo que eran en blanco y negro, cuando la masa no tenía forma de masa, que era una masa, parecía más una masa de pizza que un tío. De esa época, ¿vale?
yo leía las historias del cazador, de Kraven el cazador, y he visto la película, y lo que han hecho con la película es, o sea, ya no es te vas del ortodoxo o te dejas de ir, es que no. Es totalmente distinto. Claro. No, han intentado contar una historia súper complicada cuando la historia de Kraven el cazador es una historia sencilla, es un cazador, ya está. Habrá algo más simple. Sí. Bueno, pues sí, claro. voy a volver a ciertos, por poner ejemplos. Hace no mucho estábamos hablando en una de nuestras charlas de café matutino, pues nosotros hacemos el programa los martes, pero nos juntamos todas las mañanas a tomar café. Casi todas. Y, o siempre que podemos, que suele ser la gran mayoría, y siempre hablamos de cosas. Entonces, hay una serie que han sacado sobre una de las mejores sagas de Isaac Asimov, que es Fundación, que hay personajes de Fundación, pero te cuenta una historia que no tiene mucho que ver con los libros de Fundación. Yo agradezco la frescura con la que lo están contando y agradezco el esfuerzo que han hecho por hacer un proyecto nuevo, una historia nueva y darle un punto de vista distinto. Yo no me voy a dar golpes en el pecho de decir, no, es que no están tratando a Harry Seldon con respeto, es que no están tratando a los personajes con respeto, es que no están contando la historia tal como es que no tienen por qué contar la historia tal como es. Están contando una versión suya, una forma de verlo, es un punto de vista, una perspectiva. Una revisión. Y al final todos somos un punto de vista. Claro, por eso te decía que a mí en ese sentido este autor, pues a mí me parece fantástico que coja personajes de otros autores y les dé su estilo y su punto de vista. Muy importante la época en la que él desarrolla una gran mayoría de su obra, que es tener en cuenta que tenía premio Nebula hace 50 años. Es decir, uno de sus premios Nebula es del 68, yo nací en el 66, voy a cumplir 60 años. Es decir, estamos hablando de que hace 60 años un tío que hablaba de sexo abiertamente y... Sí, claro, era muy chocante. No era fácil. No era nada fácil y bueno, luego cuando hablemos, porque vamos a hablar primero de los ciclos narrativos, que tiene varios, muy interesantes, vamos a pasar un poco por encima, pero sí en la última parte del programa yo quiero hablar en concreto de Los jinetes de Salario Púrpura porque me parece un libro interesantísimo para leer, muy denostado, porque es un libro que ciertamente no ha envejecido bien, pero muy interesante de leer, teniendo en cuenta el momento histórico en el que se escribe, ¿vale? Luego ya hablamos. Sí, estamos hablando de que este señor creo que nació en 1918 y ha muerto en 2009. Para que os situéis en la época. Él ha vivido en mayo del 68 con una adultez que obviamente nosotros no podíamos, porque era un niño. En esa revolución de mayo del 68, ¿no? Efectivamente. De lo que a mí me ha llamado mucho la atención, yo recomendaría Carne, de este señor. No voy a hacer spoiler, solo voy a hacer un pequeño spoiler para que os hagáis una idea. Ni siquiera voy a contar la sinopsis del libro. Hay un pasaje en el libro que le hacen a los seres humanos lo que hacen en los pollos en las granjas. Exactamente. Imaginar un poquito. Es decir, yo creo que incluso hoy, porque hablaba de que había, yo creo que incluso hoy es bastante chocante. Sí. Y incluso es muy actual. Todos los que seáis veganos, que estáis en contra del maltrato animal, es posible que es un libro que os guste bastante. O que no debáis leer. O que no poder leer, claro. A mí fue una de las cosas que más me llamó la atención de ese libro. Aparte de la historia, pero vamos, que es un tipo que distinto. A mí me gusta decir que es distinto. Yo tenía ese punto porque yo las sagas, yo solo he leído Riverworld, de las sagas, los 4 libros de Riverworld, pero luego, pues obviamente cuando te pones a estudiar y te pones a ver al personaje, que nosotros lo hacemos normalmente pues una semana antes o así de hacer el programa, vas cogiendo información, vas recabando información y yo me he dado cuenta de que este tío, aparte de tener una cantidad de novelas ingente, sí, tiene muchísimas. Tiene cuentos por decenas. Sí. Luego es un tío que hacía sagas, ¿vale? Entonces, los ciclos narrativos, que son muy interesantes, War for Tires, que son 6 libros más unos relacionados, libros de ciencia ficción con cierta parte de fantasía y demás,
Riverworld sí puedo hablar de ella, porque Riverworld además es súper curiosa, es una historia muy interesante. Sí, si me permites, Sí, dale, es, dale. es que la, Cuéntala. la premisa me parece muy buena, es muy cortito y es muy simple. Los seres humanos que viven en este mundo y en este planeta mueren y resucitan en otro planeta que tiene una ribera de un río, ¿no? Es así. Y resucitan en ese planeta y en ese mundo. Es decir, que por ejemplo tú resucitas ahí y te puedes encontrar pues con, yo qué sé, Mark Twain, con Mark Twain, con Edgar Allan Poe, como es el caso, y con gente, claro, imaginaros lo que esto supone. con un vikingo, Claro, con Eric Costado de Hierro. O que yo soy súper fan de Freddie Mercury Y te lo encuentras. voy, resucito y me encuentro a Freddie Mercury. O sea, te hace la cabeza ¡bomba! El tema es cómo lo plantea. Esto no lo plantea de una manera, digamos, que uno se muere y aparece en Riverworld. Riverworld es un sitio en el que hay un momento, en el que hay una especie extraterrestre que interviene en la Tierra y hay un punto de inflexión en el que la gente que ha cumplido determinada característica, cuando muere, son resucitados en Riverworld. Pero en el primer libro, uno de los personajes principales te da la clave. Es decir, hay un momento en el que esta persona despierta de la muerte y se encuentra con un ser extraterrestre que está haciéndole algo a su cuerpo. Lo que realmente está haciendo, porque él desarrolla un concepto que es el octopáleo, que es como un punto en el que el ser humano pasa a ser a Homo sapiens sapiens, pero no todos genéticamente supuestamente pueden alcanzar ese nivel y son los que van a ir a Riverworld, ¿vale? Pero cuando a ti te sueltan en Riverworld no tienes normas, o sea, a ti te sueltan ahí y te dicen, a la vive. Entonces, toda la saga de Riverworld viene de investigar qué es Riverworld. Empiezan a buscar las fuentes. El siguiente, de hecho, el segundo libro, que es el barco, se hace en un barco, se construye en un barco para poder navegar por ese río y ver de dónde viene, por qué están allí, por qué no están allí. Y toda la historia tiene que ver con eso. Se van encontrando personajes, pues como he dicho, vikingos, grandes escritores. Están ahí intentando investigar, intentando entender. Está muy bien, está muy bien. Es Luego otro yo creo que de las características de este autor, o una cosa que a mí me gusta mucho, es que describe muy bien los personajes. Les da una personalidad. Por ejemplo, en la mazmorra, en la serie de la mazmorra, de la Torre Negra, sí. Esta serie de libros de lo que trata es de que un señor pues tiene un hermano, el apellido es Neville, no me acuerdo el nombre, tiene un hermano que es explorador. Entonces va a buscarle. Y cuando va a buscarle se topa con la Torre Negra y entra en un mundo donde hay especies de otros planetas, que te puedes encontrar de todo. Por ejemplo, lo que decía antes, un ser que es una mantis. Unos son buenos, otros son malos, pero lo que más me gusta es cómo describe los personajes, o sea, la personalidad que les da. Por ejemplo, lo que te hablaba de este ser insecto, que es un ser muy bondadoso, pero luego tiene esas cosas. O sea, tiene las particularidades de su especie. Eso es. Y me parece muy bueno cómo lo hace y cómo describe las personalidades. Es muy bueno en cuanto a sus series, además son bastante largas. La saga de Harald Child, que igual son 6 libros. Riverworld tiene 5 libros más un libro complementario, ¿vale? Que es anterior al último libro. La saga de Opar tiene sagas muy interesantes, muy interesantes. Volvemos a lo de antes. Es un tío que lidiaba con su momento histórico, con una apertura de mente y muy interesante. En el libro de los amantes, por ejemplo, que es un libro igual, una de las características que creo que tiene Philip Joseph Farmer es que sus libros a día de hoy, en la sociedad en la que vivimos hoy,
no se entienden del todo porque los hemos superado. Digamos que en ese sentido hay mucha gente que dice que no han envejecido bien, pero es que hay que entender que, que cuando uno trata de temas sociales va a caer siempre en eso. Es decir, es mucho más difícil que Isaac Asimov, que está hablando de futuro siempre, porque hay muy pocas historias de Isaac Asimov que no se desarrollen dentro de 200 o 300 años, pero es muy probable que la gente que lea a Isaac Asimov dentro de 200 o 300 años diga, bah, este tío no tenía ni idea. Efectivamente. ¿Vale? O sea, eso de los cerebros positónicos y las tres leyes, eso no sirve para nada. Ahora a nosotros lo de las tres leyes de la robótica nos tiene flipados. Claro, pero cuando empiecen a construirse ordenadores cuánticos súper evolucionados, pues probablemente lo que dices tú, probablemente lo lean y digan, coño, esto es una lectura para niños. Sí, pero por ejemplo, voy a poner un ejemplo al contrario. Los libros de Ray Bradbury de Crónicas Marcianas están un poco ahí. Claro, hay ciertas cosas de Crónicas Marcianas que dices, esto es ciencia ficción, claro, pero era ciencia ficción en los 50, en los 60. Claro. Señores, estamos hablando de ciencia ficción cuando hoy día, yo lo vuelvo a repetir, tenemos un teléfono móvil que es 200.000 veces más potente que el ordenador que se utilizó para llegar a la Luna en 1968. Es que no estamos hablando de hace tanto tiempo, que estamos hablando de 50 años o de 54 años, y es que lo que yo tengo ahora mismo en mis manos es 200.000 veces más potente que el ordenador que se utilizó. No 200 veces, 200.000 veces más potente. Sí, pero lo que pasa es que lo que sí que no muere, quizá no hablo tanto de este autor que estamos tratando, pero sí de Ray Bradbury, por ejemplo, es el espíritu. Claro. El espíritu es lo que no... O de Stanislav Lem. Porque el espíritu humano ese siempre va a ser el mismo. Ahí está la pulsión humana siempre va a ser la misma. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de Philip Joseph Farmer, que es un tío más social que otra cosa, ¿vale? En el que él describe sociedades, y cuando tú describes sociedades, pues siempre vas a tener ese problema, porque te vas a encontrar con que ciertas sociedades te superan, ¿vale? Ahora que voy a continuación a hablar de los jinetes de salario púrpura, lo vamos a ver más fácil. Pero por lo general es mucho más sencillo, ¿vale? Hemos hablado de Lem y los problemas que plantea Lem todavía no nos han ocurrido, porque todavía no tenemos viajeros que vayan a velocidades relativistas y cuando lleguen a la Tierra ya han pasado 100 años. Todavía no hemos visto, sabemos que hay una cosa que es el fenómeno de los gemelos. Tiene un nombre, la moraleja de gemelos o tal, de dos gemelos, uno que se queda en la Tierra, otro que viaja hacia el centro. La paradoja. Exacto, gracias Carlos. La paradoja de los gemelos, el gemelo que se queda en la Tierra y el gemelo que viaja hacia el centro de la galaxia a velocidades relativistas y que cuando vuelve, pues para él han pasado 10 años y para su gemelo han pasado 50. ¿Vale? Entonces, lo que se encuentra en el viajero de las estrellas, Lem, eso todavía no nos ha ocurrido a nosotros. Exactamente. ¿Vale? Entonces es muy difícil que nosotros superemos eso. Os pongo ese ejemplo para que veáis lo sencillo que puede ser en un momento determinado. Nadie ha usado el teletransporte todavía. Todavía no sabemos si se puede utilizar el teletransporte. Todavía no sabemos si pueden existir máquinas del tiempo. Ya sabemos que Hawking hizo una fiesta en su casa para todos los viajeros del tiempo que quisieran asistir y no asistió ni Dios. Con lo cual, no sé yo si pensar que la máquina del tiempo es difícil que exista. O por lo menos en ese concepto del tiempo que tenemos. O no existen o no quisieron ir. O sea, que o no les llegó la invitación. O no les llegó la invitación, también puede ser. Ya, madre mía. Una de las cosas, por ejemplo, que tiene Asimov es que Asimov hay un libro que es El fin de la eternidad, en el que habla precisamente de los microcambios y del control de la historia en función del tiempo, y que un ejecutor pues no podía ser visto, obviamente. Que lo mismo tenemos viajeros del tiempo aquí a nuestro alrededor y no lo sabemos porque las intervenciones que hacen son las adecuadas como para que Trump gane las elecciones o las pierda. Que les puede interesar en el futuro tal o cual, ¿vale? Estamos hablando de eso. Entonces, Philip Joseph Farber se mete en un mundo en el que la sexualidad estaba completamente reprimida y él en sus libros le está quitando ese velo. Eso es. Lo está poniendo sobre la mesa y hoy día lo tenemos más que sobre la mesa. Entonces
está superado en ese sentido, sí. Pero sigo pensando que que lo aplica con mucha imaginación, Sin duda. muy festivo, lo cual le da mucho valor porque claro, en su día era como una cosa muy tapada, muy tal, y él lo emplea, lo hace como muy festivo. Yo le sigo dando mucho mérito y a mí me sigue gustando. De hecho, los del Mundo Río no me los he leído y cuando he visto la premisa estoy deseando de que caigan porque me ha encantado. Y luego los gustos personales. A mí eso que dices de que ha pasado el tiempo por ellos, tú fíjate, a mí me ha pasado con Shakespeare. O sea, yo he leído obras de Shakespeare, por ejemplo, Otelo, trata de los celos. Y dices, los celos en el siglo XXI. Sigue exactamente igual. O sea, bueno, pues... Pero él los trata de una manera que, no sé, a mí me faltaba algo. Yo cuando he leído a Shakespeare me faltaba algo, no sé, tampoco sabría decirte, pero que no le encontraba el punto. Yo no he leído Shakespeare. Y en cambio, yo sí, y en cambio he leído El Quijote y eso sí que me parece actual, por lo menos en España. O sea, a mí me parece un reflejo de... Es que para mí es una obra de ciencia ficción, El Quijote. Bueno, El Quijote es que es una obra maestra. O sea, puedes leerla como road movie, Sí, como ficción, como de aventuras, sí, total. y creo que es muy importante, como un reflejo de la España de aquel entonces Y de ahora. y de ahora. O sea, entonces, Hay por eso muchísimo te digo, Quijote y mucho Sancho Panza. claro, por eso te digo que bueno, Philip José Farmer, a mí sí me gusta. Yo yo no he dicho nunca eso. Yo he dicho que hay obras suyas que creo, pero no, Hombre, pero sí. no le ha pasado a Philip José Farmer, le ha pasado a muchísimos autores. El anterior programa que nosotros hablábamos de Silberger, y Silberger hay cosas suyas que han envejecido mal porque son temas que en ese momento estaban candentes. Es un poco como cuando a la gente de las nuevas generaciones le habla de la Guerra Fría. Ellos Sí. no entienden la sensación que teníamos aquí de estar posicionados en un bloque o en otro. ¿Vale? No la entienden. Si la entendieran, no estarían las personas más jóvenes radicalizándose tanto en una dirección política o en otra. Yo creo que entenderían muchísimo mejor nuestra postura, que es un poco más tibia, que entendemos lo malo que hay en un lado y en otro, y estas gentes, al no haber vivido esa etapa, se radicalizan más. ¿Vale? Pero bueno, eso va a pasar siempre en todas las sociedades. Pero incluso así yo creo que es bueno, por eso mismo que dices, yo creo que es bueno volver a releer a estos autores para saber cómo era el entorno que tenían y cómo era la sociedad en la que vivían. Los jinetes del salario púrpura es un libro que lo incluyó en una selección de cuentos dentro. El título ya me gusta, fíjate. Es que es muy bueno. A mí, lo que tú decías, ya el título sabe a turrón. Sí. Me gustó la propuesta porque dentro de la selección que hizo Harlan de los 100 mejores libros de ciencia ficción, que probablemente si lo hubieran dicho son 200, hubiera hecho 200 sin problemas. Bueno, pues dentro de esto hubo una serie de relatos cortos que le voy a dedicar un programa porque Visiones peligrosas es increíble, la persistencia de la visión, todos esos relatos son muy buenos, muy aconsejables. Hay momentos ahí muy buenos. Incluso cruces de conceptos como las campanas armoniosas de Isaac Asimov, luego visto por otro autor que habla también de las campanas armoniosas y de ese tipo de cosas. Los jinetes de salario púrpura, incluido en esa serie, está a caballo entre un relato y una novela, porque sería un relato largo, una novela corta, está ahí, muy interesante. La situación es la siguiente: es una sociedad en la que nada más nacer, ya tienes un dinero que es más que suficiente para que puedas sobrevivir perfectamente en la sociedad en la que estás, que es el salario púrpura. ¿Qué ocurre? Que a partir de ese momento el dinero carece de importancia. Desde que naces, tú ya tienes solucionada tu vida.
no tienes que preocuparte por comer. ¿Qué ocurre? Esto hace que la sociedad empiece a dar valores a otras cosas. Una sociedad sin dinero empieza a quitarle valor a... Yo tengo un coche mejor que el tuyo porque me puedo pagar un coche mejor que el tuyo, tengo una casa más grande que la tuya porque yo me puedo pagar una casa que tú no te puedes pagar y tal y cual. A todo eso, esa batalla que tenemos entre nosotros de mi casa es más grande porque yo gano más que tú y tú más que yo, todos tenemos el salario púrpura y todos ganamos lo mismo. Entonces, empieza El sueño húmedo de Marx. la subversión del arte. Se empiezan a generar lenguajes distintos. Además, en esta novela, para mí, Farmer hace un ejercicio de creación en cuanto al lenguaje muy interesante, porque el tipo de comunicación que tienen estas personas no es normal. Cuando leáis el libro vais a entender a lo que me refiero. Hay trozos que dices, parecen haikus. Dicen, hostia, esto ni que lo entienda. De cómo hablan entre ellos, de cómo se comunican entre ellos. ¿Vale? Una sociedad que, por supuesto, siendo Philip Joseph Farmer, el sexo está más que superado, todo el mundo bisexual, o por lo menos ha tenido relaciones bisexuales, están abiertos a cualquier circunstancia, siempre y cuando les apetezca y les gusta, no es no, sí es sí, ¿vale? Y se empiezan a generar ciertas adicciones muy peculiares, ¿vale? Entonces no voy a desvelar esas adicciones, pero entre medias, el tío tiene la ocurrencia de meter a un tío que es anterior al salario púrpura y el tío ha cometido el robo del siglo y ha robado cientos de miles de millones de la moneda que tuvieran en ese momento, y el tío es buscado por las fuerzas y todo el rollo y lo mete ahí entre medias con cazador entre toda esta gente desinhibida del sexo y todo el rollo, lo encaja ahí y te mete en una novela de aventuras entre gente que está más preocupada de darle la vuelta a un cuadro o de cómo se comunican que del dinero, y hay un tío que es ladrón. Muy curioso, muy curioso. Yo, honestamente, Los jinetes del salario púrpura a mí me marcó un antes y un después. Igual que Bradbury en cierto momento, con el lenguaje inventado de los marcianos, el de Mr. TTT y todo eso, me llamó mucho la atención. Philip Joseph Farmer en esta novela hace un alarde de sus conocimientos literarios muy, muy interesante en cuanto a su lenguaje y demás. Carne, Porque es que Flesh es buenísima. a mí me llamó mucho la atención, vamos, me chocó mucho ese libro. Entonces, yo recomendaría, si queréis, es un plato fuerte, ¿eh? Es que ya lo comentamos, es un libro que yo te dejé en su momento. Sí. Hace muchísimo tiempo. Sí, hace mucho tiempo. Y que no sabíamos que era de Philip Joseph Farmer. Ni lo sabía él, ni lo sabía yo. Claro, que yo se lo dejé. Hemos hablado de Flesh en más de una tertulia nuestra. Y un día dijimos, ¿pero de quién es? Philip Joseph Farmer. Es como empezar a comer el cocido. Es como un cocido garabato o maragato. Empiezas por la carne. Pues es un poco eso, pero os va a impactar, yo creo que os va a impactar, y si empezáis a leer a este señor, yo creo que os va a llamar mucho la atención. Hasta aquí el señor Philip Joseph Farmer, un placer. Un placer, ser buenos si podéis, que lo demás es vanidad. Hoy lo va a decir él. Hoy lo digo yo. Y pues nada. Pues yo digo lo que dice Carlos siempre. Adiós. Adiós.